para que podamos ir avanzando, Señor, en una relación más directa, más personal, Señor, y una relación más profunda de cada uno de nosotros contigo. Vemos tu mano, Señor, presente a través de todas las situaciones, las que son bien difíciles, Señor, las que son de salud, por problemas económicos, problemas personales, familiares, lo que sea, Señor, todas esas situaciones que a nosotros no nos gustan, ahí tú también estás presente, Señor, y te damos gracias por esas situaciones, porque realmente, Señor, nos formas, nos educas, Señor, nos instruyes, nos fortaleces y nos animas, Señor, a través de las diferentes situaciones, entendiendo que muchas de esas son resultados, Señor, de no nos gustan. Nuestra juponada, Señor, muchas simplemente es porque permites que vengan, Señor, para traernos una lección específica a cada uno de nosotros. Indiferentemente, Señor, del caso, dice tu palabra que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, Señor, y confiamos como tus hijos de que tú siempre tienes el control y que tú vas a contestar, Señor, las diferentes peticiones, así como ya has contestado muchas, Señor. Te agradecemos por todas las peticiones contestadas. Te agradecemos por ese sí, por ese no, por ese espere. Te agradecemos, Señor, porque de verdad, aunque no entendamos tu propósito, sí sabemos que es el mejor de todos, Señor, que ese propósito se cumpla en cada uno de nosotros. Te pongo en tus manos las diferentes peticiones, las que se han externado, las que no se han externado, Señor, porque igualmente tú las conoces, Padre Santo. También bendice a las personas que usualmente se conectan y que hoy no están conectadas, Señor, para que seas tú quien les siga bendiciendo, les siga ayudando, Señor. Fortalécenos y ayúdanos en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Amén. Hermano Eric, el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias, hermanito Naamán. Y bueno, vamos a continuar con las parábolas de Jesús. Y hoy nos toca ver el crecimiento de la semilla. Una parábola chiquitita. Está en Marcos 4:26 al 29. Y dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Padre, muchas gracias por este momento, por esta oportunidad de compartir tu palabra, Señor, de aprender de ti. Te pedimos, Padre, que prepare nuestras mentes, nuestros corazones, para que la enseñanza de hoy pueda ser clara para cada uno de nosotros y que el mensaje que tú tienes para cada uno, Señor, pueda ser recibido, atesorado, comprendido, Señor, y puesto en práctica también. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien, vamos a arrancar. Solo necesito hacer una cosita nada más antes de continuar. Vamos a ver para mandarle a un hermano la invitación. Listo. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, tenemos varias parábolas donde el Señor compara la semilla, primero con la palabra de Dios, luego compara la semilla con nosotros, los hijos del reino, ¿verdad? Y luego la vuelve a comparar en esta parábola con la palabra de Dios. En la parábola del sembrador, en Lucas 8, 4 al 15, en Lucas 8, 11 dice, esta es pues la parábola, la semilla de la palabra de Dios. En la parábola de la buena semilla, la semilla somos los creyentes, dice Mateo 13:38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal.
Cuando Jesús enseñaba por medio de parábolas, decía cosas como el reino de Dios es semejante a, o decía, así es el reino de Dios. Y esto merece una explicación. Jesús vino a ofrecer a Israel el reino de Dios. Y aunque sabía que primero debía ir a la cruz para completar el plan de Dios para reconciliar consigo al hombre, dado que Israel como nación rechazó a Cristo y aún Israel sigue esperando su Mesías, el reino prometido a la simiente de David no vendrá hasta el periodo que conocemos como el milenio y que ocurrirá después de la gran tribulación. Dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Salvarnos de qué? Dice Apocalipsis 3:10. Por tanto, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, tampoco debemos creer que Dios no reina por la eternidad y por lo tanto entendemos que Dios nunca ha dejado de reinar. Siempre ha existido el reino de los cielos. Dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 6:10, en la oración modelo, él dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. De modo que el Señor trata de enseñar a los judíos cómo es el reino de Dios, cómo se manifiesta. Pero lo hace en parábolas según lo escrito en las profecías. Dice Isaías 6:9 y 10. Y dijo, anda y di a este pueblo. Cuando dice este pueblo, está hablando de Israel. Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Buenas tardes, Luis. Dios te bendiga. Buenas tardes. Dios los bendiga a ustedes. Amén. Amén. En Lucas 8:10 dice, y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. No obstante, nosotros como hijos de Dios somos parte del reino de Dios y en el reino milenario reinaremos con Cristo. Y con esto quiero decir que hay una diferencia entre el reino de Dios y el reino milenario. El reino milenario es un periodo específico. Lo conocemos como el milenio y lo estudiamos acá. El reino de Dios siempre ha estado. Dios ha reinado en el universo desde siempre y por toda la eternidad. Dice Apocalipsis 1:4-7. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5:8-10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, y pueblo y nación. Y nos has hecho
para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Bien, entonces, aclarado esto, vamos a continuar entonces con el estudio de la semilla. Y dice Marcos 4:26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Recordando la parábola del sembrador, una semilla cayó en buena tierra. Esa fue la que dio fruto. Dice Marcos 4:8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio su fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta parábola del crecimiento de la semilla puede verse también como una ampliación de la enseñanza de la parábola del sembrador sobre cómo se desarrolla la palabra de Dios en un corazón receptivo, es decir, un corazón dispuesto a atesorar la palabra de Dios y a ponerla en práctica, a obedecerla. El sembrador es el Señor y su palabra llega a una persona dispuesta a escuchar y a obedecer, la cual tiene en sí misma el poder para crecer y dar fruto. Y cuando me refiero a la que tiene en sí misma el poder para crecer y dar fruto, me refiero a la palabra de Dios. Dice Marcos 4:27, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El hombre no tiene control de cómo la naturaleza hace su obra. La semilla contiene dentro de ella todas las instrucciones para germinar, crecer y dar fruto una vez que es depositada en el ambiente adecuado, en la tierra. Tampoco el hombre tiene control de cómo Dios obra en su vida y de cómo su palabra nos transforma cuando simplemente dejamos a Dios actuar y nos rendimos en obediencia y con sensibilidad a la voz de Dios. Nosotros no sabemos cómo actúa el Espíritu de Dios por medio de la palabra para cambiar un corazón regenerándolo. Este crecimiento puede ser lento en unos, más rápido en otros, pero es continuo. Una vez que germina la semilla de salvación en el corazón del hombre, nada puede impedir el desarrollo de la obra de Dios en esa vida. Porque Dios lo que empieza, lo termina. Y aunque algunos somos más cabezones que otros, ciertamente Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo estaba convencido de esto. Y por eso le dice a los filipenses, en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Saber que Dios, a pesar de mí mismo, está trabajando en mí, perfeccionándome, ¿verdad? Para que cuando Él venga o para cuando me toque irme, sea lo más parecido a Jesucristo. Qué bonito eso, ¿verdad? Cómo Dios tiene ese cuidado. A través de la historia, nadie ha podido ahogar la semilla del Evangelio. Se han hecho muchísimos intentos para eso, pero ni las persecuciones del Imperio Romano, ni la Inquisición, ni el intento de Hitler por eliminar al pueblo judío, ni la persecución moderna en algunos países, ni la introducción de herejías destructoras dentro de la iglesia, ni las divisiones internas, ninguna cizaña ha podido con el crecimiento de la semilla de la palabra de Dios, que sigue dando fruto y lo seguirá dando hasta el día en que el Señor regrese por cada uno de nosotros. Sin embargo, mis hermanos, al igual que una semilla necesita buena tierra para germinar y crecer, nosotros necesitamos estar dispuestos a obedecer a Dios, a estudiar, a escudriñar su palabra
para que ésta crezca en nosotros y nos edifique. Marcos 4:28 nos dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. De la misma forma que una semilla no germina de un día para otro y crece y da fruto y madura, sino que eso lleva un tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se siembra el bambú, puede comenzar a germinar a los 7 años después de sembrado. O sea, más de uno se desanima, ¿verdad? Y hay algunos árboles que no dan fruto hasta después de muchos años de sembrados. El agricultor sabio y paciente, que conoce la semilla que sembró, sabe qué esperar de cada una de sus semillas. Pero ese fruto en algún momento va a madurar, estar listo para ser cosechado y generar nuevas semillas que continúen el proceso. Y la obra de Dios en cada uno de nosotros no es espontánea, es un proceso que varía según, según nuestra obediencia y según nuestra dependencia de Dios. Por decirlo de alguna manera, según le permitamos al Espíritu Santo trabajar en nosotros. Aún así, Dios ha puesto en la iglesia personas que nos ayudan a crecer, que nos instruyen. Dice Efesios 4:11 al 14. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, los primeros cambios en nuestra vida quizás sean pequeños, para algunos imperceptibles. Recuerden que primero la semilla se siembra en la tierra y queda bajo la tierra. Dice el Señor que si la semilla no cae a tierra y muere, no germina, no crece. Entonces no se va a ver nada. Unos días después vamos a comenzar a ver por ahí una cosita verde que se va asomando, ¿verdad? Hierba. Y conforme pasa el tiempo, aquello va creciendo hasta que se convierte en una planta, en un árbol que da fruto. Don Eri, Ajá, no sé si ustedes han visto el grano de frijol, sí, que claro. se parte a la mitad y en el puro centro comienza a salir el tallito. Ujú. Después esas dos mitades se pudren y la planta se hace grande. Muy lindo, ver esos procesos son muy lindos. Así es, así es. Bueno, gracias, Olguita, por ese ejemplo tan bonito. Bien, entonces decía que estos cambios quizás sean pequeños, cambios de hábitos, cambio de lenguaje, cambio de actitud en cada área de nuestra vida, posiblemente un paso a la vez. Primero hierba, algo pequeño. Luego espiga, esa hierbita, esa cosita verde que salió ahí, va a comenzar a crecer, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga. Con el paso del tiempo, la comunión con Dios, la oración, el estudio de su palabra, la comunión con los hermanos de la iglesia,
Y el contar a otros lo que Dios está haciendo en nuestra vida harán que nuestro crecimiento espiritual y el resultado de ese crecimiento sea más evidente. Ya la gente empieza a notar un poco más de cambios en nuestra vida. Empieza a darse la gente empieza a darse cuenta de que algo está pasando. Mira, dejó de fumar. Mira, dejó de tomar. Mira, ya no hay gritos en esa casa. Mira qué diferente que se viste ahora. Viste. Vea con una Biblia debajo del brazo para la iglesia. Sí, son cosas que se van a empezar a notar, ¿no? Nuestras raíces como creyentes van a ser más fuertes y estaremos mejor preparados para enfrentar las pruebas que nos van a sobrevenir. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Y es decir, entre más maduros estemos en Cristo, posiblemente las pruebas sean de mayor magnitud, pero no le va a poner Dios las mismas pruebas a alguien maduro en Cristo que a un recién convertido. Y cuando vengan las pruebas, a cada uno Dios le va a dar la capacidad para soportar esa prueba. El asunto es que a veces no queremos oír la voz de Dios. A veces no queremos darnos cuenta de que Dios nos está instruyendo, puliendo, conformando a la imagen de su Hijo. Y entonces preguntamos por qué, y nos hacemos las víctimas. En lugar de preguntar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, ¿qué me quieres enseñar? Recordemos que estamos al cuidado de Dios mismo y que si nos sometemos a Él, las pruebas que vendrán estarán en concordancia con lo que podamos soportar. Además, Dios nos dará las herramientas necesarias para vencer cada prueba. Y así como el agricultor vigila y cuida sus plantas abonándolas y fortaleciéndolas contra las plagas que pueden ser afectadas, el Señor se ocupa de darnos todas las herramientas que necesitamos en cada etapa de nuestro desarrollo como hijos suyos. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, ya casi vamos a terminar. Recuerden que hay unas parábolas más largas que otras, unas que requieren mayor desarrollo y otras que son más pequeñitas. Que si bien se podría hablar mucho sobre ellas por su proyección escatológica, ¿verdad? Ya hemos visto bastante escatología en este foro, en estos estudios. Entonces, estas cosas quiero hacerlas más contextualizadas a nuestra vida, ¿verdad? Marcos 4:28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Comienza a verse el fruto. Cuando llegue el momento adecuado, se ve el fruto, chiquitito, verde. Todavía no es útil, pero ya comienza a verse. Y así es en nuestra vida. Se empiezan a ver cambios tan evidentes que ya la gente dice, de verdad que Dios está trabajando en la vida de fulanito, de fulanita. Algo que debemos considerar es que no podemos creer que por nuestros propios medios podemos alcanzar la madurez. Tiene que ser por aquellos que Dios ya ha dispuesto. Y saben, esto también es válido para la iglesia del Señor. Creo que si la iglesia del Señor no crece en conocimiento, en espiritualidad y en número, y hablo de crecimiento en esas tres áreas, porque una iglesia que crezca en conocimiento, crece en espiritualidad. Y si esas dos áreas están creciendo, el crecimiento numérico es automático.
¿Por qué? Porque la gente va a empezar a trabajar más, la gente va a empezar a testificar de Cristo, la gente va a empezar a hacer obra y el Señor siempre da fruto cuando se siembra la semilla. Pero si una iglesia no crece es porque sus miembros, como una colectividad, no están creciendo. Una plantación no es productiva cuando solo el 10% de las plantas sembradas dan fruto como deben darlo. Pero si el 90% de las plantas sembradas dan fruto, el fruto esperado, entonces esa plantación va a ser productiva, ¿no es cierto? En la actualidad parece que muchos están olvidando o han dejado de confiar en el poder de la palabra de Dios. Por uno y otro lado surgen ideas alternativas para hacer crecer rápidamente la iglesia, lo que llamaban crecimiento. Muchas de estas técnicas son tomadas del mundo de los negocios. Y aunque la iglesia es el negocio de Dios, no es cualquier negocio, no se maneja de la misma forma. Hay algunas ideas que no son correctas que se han estado filtrando por ahí. Por ejemplo, la iglesia crecerá cuando estemos convencidos de que va a crecer. Esa es una excusa para no hacer nada. La iglesia va a crecer cuando los cristianos trabajemos para que la iglesia crezca, porque Dios va a dar fruto al trabajo que hagamos. Es que Dios sabe a quiénes va a añadir a la iglesia, a quiénes va a añadir si no estamos predicando el evangelio. ¿Sí me doy a entender con eso? Entonces no pongamos excusas. Cuando mejoremos la organización de la iglesia, cuando tengamos los líderes mejor cualificados, cuando lo que necesitamos son líderes que quieren ser siervos. Como dijo alguien por ahí, es que ya nadie quiere ser la luz del mundo, todos quieren ser las estrellas de la iglesia. Y como dijo Enrique Rulof, si es siervo, no es grande. Y si es grande, no es siervo, porque el siervo de Dios no busca grandeza. El siervo de Dios busca la gloria de Dios. Otra excusa, cuando estemos dispuestos a pagar el precio, gastando energías, dinero, tiempo, probando nuevas ideas, haciendo cambios constantemente. Otra más, cuando nos acerquemos al mundo y estudiemos lo que espera de la iglesia y sepamos adaptarnos a ello. Es decir, cuando nos conformemos al mundo. Pero dice la Biblia que no os conforméis a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando la iglesia se involucre más en la obra social. Yo no estoy en contra de la obra social. Tenemos un hermoso ministerio de obra social en la iglesia. Pero la obra social sin evangelismo es una mera obra, nada más. La obra social necesita ir acompañada. Y estoy seguro que así lo hacen las hermanas, porque son hermanas. Lamentablemente los varones no nos metemos en eso. Lamentablemente. Excepto un hermano o dos, ¿verdad? Los demás hermanos estamos muy al margen de lo que es obra social. Pero la obra social sin evangelismo es meramente una obra. Sé que en nuestra iglesia el ministerio aprovecha para testificar de Cristo, pero es que el trabajo no es solo de ellos. El trabajo no es solo de ellos. Cuando convirtamos los templos en lugares confortables y amistosos, mejorando aspectos como el sonido, iluminación, asientos, como si en los tiempos de Cristo hubieran esas cosas, como si en países como Cuba realmente hubiera ese tipo de comodidades. Hay sonido ahora y hay otras cosas, pero comodidades no. Cuando sustituyamos la enseñanza bíblica por música y actuaciones variadas. Ahora sí, quitemos la palabra de Dios y entretengamos a la gente. Y sí,
hay algunas iglesias que crecen a base de eso, pero comienza a predicar la palabra de Dios en ese lugar y desaparecen. Cuando eliminemos todo aquello que pueda molestar a los simpatizantes, como por ejemplo mensajes de reprensión por el pecado. Hay esas iglesias que exhortan contra el pecado, que hablan a favor de la santidad. Qué feo esas iglesias, ¿verdad? Dicen algunos. Bueno, pues eso es lo que tenemos que predicar, porque a final de cuentas, sin santidad, nadie verá a Dios. Y esa solo viene a través de Jesucristo. Como cristianos no podemos aceptar esas técnicas que usa el mundo empresarial para atraer consumidores. Nuestra confianza debe estar puesta únicamente en el poder de la palabra de Dios, obrando por el Espíritu Santo. No podemos volvernos a la pericia humana en los campos de la psicología, negocios, gobierno, política o entretenimiento. Recordemos algunos ejemplos bíblicos para ver que muchas de estas ideas modernas no proceden de la palabra de Dios. Dios le dio a Jonás un mensaje para predicar en Nínive, un mensaje que no era ni popular ni amistoso. Lo mandó a decirles, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás 3:4. ¿Y qué hizo la gente? Se arrepintió. Juan el Bautista predicó bajo el poder y autoridad de Dios diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y predicaba en el desierto y venía gente de todas partes de Israel a escucharle. Y eran bautizados confesando sus pecados. Tampoco Cristo predicó habitualmente en el templo o en la sinagoga, sino que era frecuente verle predicando desde una barca, sobre un monte, por el camino, en lugares desiertos donde la gente iba a buscarle. Muchos para que le diera de comer, sí, también. Pero muchos porque sabían que él enseñaba con autoridad. Y no es que el Señor fuera, como dicen por ahí, un pancito dulce, un caramelito. A sus mismos discípulos les dijo una vez cuando los escribas y fariseos se ofendieron por lo que Jesús decía y enseñaba, se volvió a los discípulos que estaban así como, qué bárbaro Jesús que estás enseñando. Y Jesús nada más les dijo que ustedes también se ofenden, váyanse. ¿No les gusta? Váyanse. Ese era el Señor Jesucristo. No es que fuera grosero, es que el hombre lleva mucho tiempo ofendiendo a Dios. Ya es tiempo de que la verdad de Dios al menos ofenda al hombre y ojalá cause arrepentimiento. La realidad es que estas técnicas mundanas intentan esconder cierta desconfianza en la palabra de Dios. Muchos parecen creer que el mundo moderno en el que vivimos necesita de otras cosas, otros alicientes para que el hombre se acerque a Dios, pero es un engaño. Solo la palabra viva de Dios puede atraer al pecador hasta Dios y tiene el poder de transformarle. Seamos honestos, hay que decir que esas técnicas no funcionan. El único crecimiento que en la mayoría de las ocasiones experimentan es por transferencia. ¿Qué quiero decir? Gente que se va de una iglesia para otra iglesia. A veces alguien se cambia de ciudad y sí, viene de una iglesia para otra iglesia. Pero ¿sabe una cosa? A veces simplemente es porque a alguna persona no le gustó algo que le dijeron. Hay otros hermanos que sí, están en una iglesia y dicen, es que no estoy siendo edificado y empiezan a buscar una iglesia donde sean edificados. Bueno, gloria a Dios por esos hermanos. Pero si es porque no les gustó como están predicando, porque la predicación es fuerte, entonces, ¿qué están buscando? ¿Iglesias más confortables? No busquemos una iglesia más confortable. No busquemos una iglesia más cerca de nuestra casa. Busquemos una iglesia más cerca de la palabra de Dios.
Una iglesia donde se predique la Biblia y no acerca de ella, sino la Biblia. ¿Cuánto de la Biblia? Toda la Biblia, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Si cada uno de nosotros diera el fruto esperado, posiblemente no alcanzarían los asientos en los templos. ¿Estamos trabajando en lo que Dios nos ha ordenado o nos estamos poniendo creativos, creyendo saber más que Dios? Porque lo que Dios nos mandó a hacer es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Punto. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Punto. No mandó a dar mensajitos de autoayuda, mensajitos orientados psicológicamente y todo lo que usted quiera mencionar. Él mandó a predicar su palabra y discipular a todo aquel que la recibiera. Pero ¿sabe una cosa? Discipular es un trabajo duro. Requiere compromiso, tanto del que discipula como del que es discipulado. Entonces nadie lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque requiere invertir tiempo, a veces dinero. Y qué pereza, ¿verdad? Tener que hacer esas cosas. Que las haga el pastor, como si al pastor le alcanzara para atender a toda la congregación, como si fuera solo obligación de él, cuando es obligación de cada uno de nosotros crecer para después ayudar a crecer a otros. En otras palabras, desarrollarnos hasta dar fruto que dé más fruto. Porque entonces, dice Marcos 4:29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Como dije anteriormente, ya en otros estudios hemos visto los eventos del fin de los tiempos, o escatología, así que no vamos a entrar en eso, sino que vamos a hacer una aplicación práctica para nuestra vida. Una vez que la planta ha dado el fruto esperado, ha cumplido su propósito y es tiempo de cosechar. Es tiempo de la siega y se va a recoger buena semilla que va a alimentar a muchos. Pero además, se va a guardar semilla para sembrarla, para que haya nuevas plantitas que den fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es decir, cristianos que evangelicen y que discipulen a otros. Cristianos que lleven la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, sin pereza y sin excusas. Y es aquí cuando algunos pierden de vista de quién es la obra. La obra no es mía, la obra no es suya, la obra es de Dios. Dijo Pablo en 1 Corintios 13, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Cuántos perdemos de vista este principio? ¿Somos siervos? ¿Somos plantas que deben dar fruto? Y para ello dependemos del dueño del campo, que es Dios mismo, quien ha puesto a sus obreros para hacer el trabajo de cuidarnos, de prepararnos, para que un día también seamos obreros, es decir, trabajadores útiles en la obra de Dios. Y es cuando el fruto está maduro, listo para ser cosechado, y todo esto es obra de Dios, no es obra nuestra, mis hermanos. La pregunta es, si yo me comparo con una planta de trigo, de aguacate, de frijol, no importa. ¿Soy semilla? Es decir, soy un recién convertido, apenas naciendo en Cristo. ¿Soy hierba? Ya estoy empezando a crecer, ya se ven algunos cambios en mi vida. ¿Soy espiga? Ya se ve crecimiento espiritual en mi vida. Ya se ve fruto saliendo. Ya se ven resultados de la obra de Cristo en mi vida. O ya doy fruto maduro, listo para ser cosechado, para alimentar a otros, es decir, para llevar la palabra del Evangelio a otros y para lograr que otros comiencen su proceso de crecimiento
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estoy dejando que Dios obre en mi vida obedeciendo su palabra. ¿Acaso entiendo lo que es obedecer la palabra de Dios? ¿Cuánto fruto estamos dando? Si miramos hacia atrás, ¿cuánto fruto hemos dado? ¿Cuánto fruto hay por el trabajo que hemos hecho en la obra del Señor? No para enorgullecernos, no para compararnos con otros, sino para ver que vale la pena seguir trabajando y cosechando más fruto. Y si no vemos nada, hermanos, es hora de corregir y empezar de nuevo. Vamos a terminar aquí la transmisión. Que Dios los bendiga. Quiero agradecer a los hermanos que se conectan por Facebook Live y que estos hermanos, bueno, nos vemos la próxima semana a la misma hora. Vamos a terminar con la transmisión en este momento. Vamos a dejar de compartir. Muy bien, ya no estamos transmitiendo en vivo y en este momento concluimos la grabación. Un momento.